Cuando oímos la palabra delito, a casi todo el mundo se le viene a la cabeza un acto y una consecuencia, ¿verdad? Pero, ¿y si para el derecho penal un crimen no fuera un acto, sino el resultado de pasar por un filtro súper preciso? Bueno, pues hoy vamos a desglosar justo ese proceso, el famoso concepto analítico del delito, para entender cómo se decide paso a paso si algo es realmente un crimen. Vale, vamos a empezar con un hecho así a bocajarro. Miguel Ángel G.S. causa la muerte de Mario A.C. A primera vista parece un caso cerrado, ¿no? Un acto terrible, definitivo. Pues para la ley, esto no es el final de la historia. ¿Qué va? Es justo el principio, el punto de partida de un análisis que es, bueno, de todo menos simple. Entonces, la gran pregunta, ¿lo que hizo Miguel Ángel es un delito? La respuesta no es un sí o un no rápido. No va de intuición, sino de un proceso súper metódico. Pensemos en el derecho penal como una especie de embudo, con 5 filtros, uno detrás de otro. Y solo si el hecho consigue pasar por los 5, podremos decir que estamos ante un crimen. Y este método de verdad funciona casi como una cadena de montaje. Cada paso es una puerta que se tiene que abrir para poder llegar a la siguiente. Si en alguno de los pasos la respuesta es un no, ¡zas!, se para todo. La cadena se detiene en seco. Y el acto sencillamente no es un delito. Así de simple. Y a la vez, así de estricto. Y aquí están. Estos son los 5 famosos filtros, el esqueleto de cualquier delito. Primero, la conducta. Segundo, la tipicidad. Tercero, la antijuridicidad. Cuarto, la culpabilidad. Y el último, que a veces se nos olvida, la punibilidad. Venga, vamos a ver qué esconde cada una de estas palabras. Y ojo, esto es clave, ¿eh? El orden importa. Y mucho. Como dice la ley, estos elementos tienen una relación secuencial, o sea, no podemos saltarnos pasos. No se puede, por ejemplo, analizar si un acto estaba justificado si primero no hemos visto si ese acto encaja en la descripción de un delito. Es una cadena lógica, cada eslabón enganchado al anterior. Si se rompe uno, se acabó, el proceso termina. Muy bien, pues empezamos el viaje. La primera puerta, el primer filtro, la conducta. A ver, parece algo súper obvio, ¿no? Pero es fundamental. El derecho penal solo puede juzgar comportamientos humanos y que sean voluntarios. O sea, los pensamientos, las ideas, eso queda fuera. Igual que los puros accidentes o los actos de la naturaleza. Si no hay una acción o una omisión humana, es que simplemente no hay caso. Y una conducta, básicamente, puede ser de 2 tipos. Por un lado, la más evidente es la acción, hacer algo que la ley prohíbe. El ejemplo clásico, robar. Pero por otro lado, también está la omisión, es decir, no hacer algo que la ley te obliga a hacer. Por ejemplo, no socorrer a alguien que se está ahogando. Tanto el hacer como el no hacer pueden ser el pistoletazo de salida para el análisis penal. Volviendo a nuestro caso, lo que hizo Miguel Ángel, causar la muerte de Mario, es sin ninguna duda una conducta de acción. Hizo algo. Así que, ¡pum!, primer filtro superado. Marcamos la primera casilla y podemos seguir adelante. Venga, vamos a por el segundo filtro, la tipicidad. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ahora toca comparar lo que ha pasado en la realidad con lo que dice la ley. La pregunta del millón es, ¿esta conducta, esto que ha pasado, está descrito como un delito en el Código Penal? ¿Hay una especie de etiqueta legal para esto? Exacto. La tipicidad es, básicamente, un juicio de encaje. Es como si el Código Penal fuera una colección de moldes de galletas, cada uno con una forma de un delito. El molde del homicidio, el del robo, el de la estafa. Si la conducta de la vida real encaja a la perfección en uno de esos moldes, entonces decimos que es una conducta típica. En el caso que nos ocupa, la acción de causar la muerte de otro encaja como un guante, vamos, a la perfección en el molde del delito de homicidio. Así que sí, la conducta de Miguel Ángel es típica, check, segundo filtro superado. Pero ojo, porque aquí es donde este filtro demuestra su poder. Vamos a imaginar otro escenario. Miguel Ángel va conduciendo perfectamente, respetando todo, pero Mario cruza la calle de repente, sin mirar, y es atropellado. A ver, la muerte es la misma, pero el acto es fortuito. No hay intención de matar, lo que los juristas llaman dolo, ni tampoco una negligencia grave, lo que se llama imprudencia. En ese caso, la conducta sería atípica, y el análisis se pararía en seco, aquí mismo. No habría delito. Vale, ya tenemos una conducta que, además, es típica, o sea, que encaja en la descripción de un delito. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. Ahora el análisis se vuelve más fino. Pasamos a los filtros 3 y 4. ¿Era ese acto realmente contrario a la ley, o sea, antijurídico? Y quizás lo más importante, ¿se le puede echar la culpa personalmente a quien lo hizo?
Y aquí llegamos a una de las ideas más sorprendentes del derecho penal. El hecho de que una conducta sea típica, que tenga toda la pinta de ser un delito, no significa automáticamente que sea ilegal. Hay situaciones en las que la propia ley, por así decirlo, te da permiso para hacer algo que, a simple vista, parece un crimen. Estas excepciones tienen un nombre: causas de justificación. Las más conocidas son, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, imagínate romper la ventana de un vecino para escapar de un incendio, o el cumplimiento de un deber, como un policía que tiene que detener a alguien. En todos estos casos, el acto está justificado, permitido por la ley, es lícito. Volvamos a nuestro caso. Si resulta que Mario estaba atacando a Miguel Ángel con un cuchillo, por ejemplo, y Miguel Ángel se defendió y acabó causando su muerte, pues estaríamos ante un caso de legítima defensa. La conducta, matar a otro, seguiría siendo típica, encaja en el molde del homicidio, sí, pero no sería antijurídica, estaría justificada. ¿Y qué pasa entonces? Pues que, una vez más, el análisis se para aquí. Fin de la historia. No hay delito. Bueno, ¿y si el acto tampoco estaba justificado? Entonces sí, llegamos al cuarto filtro, la culpabilidad. Y aquí es como si la cámara girase. Dejamos de mirar el hecho en sí y enfocamos a la persona. La pregunta ahora es muy personal. ¿Se le puede reprochar a esta persona lo que ha hecho? ¿Era consciente de lo que hacía? ¿Tenía otra opción? ¿Podía actuar de otra manera? Esto nos lleva a un principio que es, sagrado en el derecho penal moderno. No hay pena sin culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no basta con haber hecho algo ilegal. Si a una persona no se le puede reprochar personalmente lo que hizo, imagínate, por una enfermedad mental grave que le impidiera entender la realidad, o porque actuó bajo una amenaza de muerte, entonces no se le puede castigar. Y muy importante, la pena nunca puede ser mayor que el grado de ese reproche personal. Y cuando parece que ya lo tenemos, una conducta típica, antijurídica y además culpable, aparece un último filtro. Uno bastante sorprendente, la verdad, la punibilidad. Porque, aunque suene increíble, a veces la propia ley decide que incluso teniendo a un culpable de un delito, pues no es conveniente castigarlo. La punibilidad es como la valoración final. Es el sistema legal haciéndose una última pregunta. A ver, teniendo todo esto en cuenta, ¿de verdad sirve para algo imponer una pena en este caso concreto? Y a veces, por razones de lo que se llama política criminal, que no es política de partidos, sino, estrategia para gestionar la delincuencia, como para incentivar que la gente colabore, o por simples razones humanitarias, la respuesta es no. ¿Y de qué tipo de razones estamos hablando? Pues de cosas que tienen bastante lógica, la verdad. Por ejemplo, que el culpable confiese y colabore, que repare todo el daño que ha causado a la víctima, o que el proceso judicial se haya alargado una barbaridad, años y años, de forma injustificada, y el castigo ya casi ni tenga sentido. Estas cosas no es que borren el delito, pero sí que pueden hacer que la pena se reduzca mucho, o en algunos casos, incluso que desaparezca. Y con esto completamos el recorrido. Ahora sí que tenemos la definición completa. Un delito no es, sin más, hacer algo malo. No, un delito técnicamente es una conducta que ha pasado uno por uno estos 5 filtros, es típica, es antijurídica, es culpable y finalmente es punible. Si uno solo de estos eslabones falla, la cadena se rompe y legalmente no hay delito. Todo este sistema analítico nos dibuja un derecho penal que intenta ser sobre todo justo y racional. Pero, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si todo este proceso es tan técnico, tan estructurado, ¿quién decide qué comportamientos son los que metemos en el primer molde para empezar a analizarlos? ¿Quién elige qué conductas merecen ser consideradas un delito? Y es ahí, justo ahí, donde la técnica legal choca con los valores, con la moral y sí, con la política de toda una sociedad.